¿Alguna vez has imaginado cómo sería que tu mayor sueño fuera aplastado por alguien que ni siquiera te conoce? ¿Y si quien debería apoyarte fuera el verdadero obstáculo? Prepárate, porque esta historia va a conmoverte. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. En el crepúsculo de una tarde gélida, el Centro Cultural de Madrid estaba bañado por luces deslumbrantes y envuelto en una sinfonía de sonidos que resonaban por las imponentes paredes. La gala anual de beneficencia, conocida por atraer a la élite de la sociedad madrileña, estaba a punto de comenzar. Los automóviles de lujo se alineaban en la entrada, dejando a los invitados elegantemente vestidos, que eran recibidos inmediatamente por un equipo de camareros impecables. En el salón principal, figuras influyentes intercambiaban risas y sonrisas falsas, mientras brindaban con copas de cristal que centelleaban a la luz de los candelabros. El aire estaba impregnado de perfumes caros y de la expectativa de una noche que prometía ser memorable para quienes podían permitirse estar allí. Mientras tanto, afuera, Dolores, una mujer de edad avanzada, observaba todo con una mezcla de ansiedad y determinación. Sus manos temblorosas sostenían con fuerza el bolso desgastado que llevaba, donde descansaba el boleto que había comprado con tanto sacrificio. Su atuendo sencillo, que ya no tenía el brillo de antaño, contrastaba brutalmente con el esplendor de las ropas a su alrededor. Cada arruga en su rostro contaba una historia de dificultades, pero sus ojos aún brillaban con una frágil esperanza. Había venido de lejos, ahorrando cada moneda para estar allí esa noche. Rafael, mi nieto, me prometió que me estaría esperando aquí, murmuró con los labios resecos, casi como una oración. Aquella noche lo era todo para ella, era la oportunidad de ver a su nieto destacarse como pianista principal en la gala. Dolores sentía la creciente presión en su pecho, como si el peso de todas sus esperanzas y expectativas estuviera a punto de aplastarla. Cada paso hacia la entrada de la gala parecía más difícil que el anterior, como si una fuerza invisible intentara detenerla, impedir que alcanzara su destino. Los sonidos de los motores de los autos de lujo, de las puertas cerrándose con un suave clic, y de las animadas conversaciones de los invitados la rodeaban, creando un contraste doloroso con su realidad. Sentía las miradas distantes de las personas que pasaban a su lado, como si fuera solo una sombra en la noche, una presencia que no merecía más que un breve momento de atención. El corazón de Dolores latía descompasado, y sus manos, aún sosteniendo firmemente el bolso, comenzaban a sudar de nerviosismo. Con el corazón acelerado, Dolores dio los últimos pasos hacia la majestuosa entrada del evento. Sin embargo, antes de poder cruzar el umbral, fue detenida por Enrique, el jefe de seguridad. Enrique era un hombre grande, con facciones duras y mirada fría, acostumbrado a hacer cumplir las reglas sin cuestionarlas. Su presencia emanaba una autoridad incuestionable. «Lo siento, señora», declaró con una voz seca e impersonal. «Este evento es exclusivo, solo para invitados especiales. No puedo dejarla entrar sin la invitación correspondiente». Enrique la estudió con una mirada de superioridad, su mente descartando rápidamente cualquier posibilidad de que esa mujer pudiera pertenecer al círculo de los privilegiados que entraban sin dificultad. Dolores sintió como su sangre se congelaba en las venas. Intentó desesperadamente encontrar palabras que pudieran convencerlo. «Por favor, señor, mi nieto Rafael es el pianista esta noche. Él me invitó, no tengo la invitación física, pero él me dijo que me estaría esperando», imploró, su voz vacilando bajo el peso de la humillación. Sus ojos rogaban por un gesto de compasión, pero Enrique permaneció imperturbable, casi indiferente. La midió de arriba abajo, claramente desconfiando de la autenticidad de sus palabras. La diferencia abismal entre Dolores y los invitados que desfilaban por allí no pasaba desapercibida. Mientras Dolores intentaba argumentar, los sonidos de risas y conversaciones se escapaban de las puertas abiertas, como burlándose de su situación.
Podía imaginar a Rafael, ansioso por verla, mirando a su alrededor y preguntándose por qué su abuela no había aparecido. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, y la frialdad en la mirada de Enrique solo intensificaba su sentimiento de impotencia. Cada palabra que salía de su boca parecía más frágil que la anterior, y la distancia entre ella y el evento que tanto deseaba asistir se hacía cada vez mayor. Dolores sentía como si estuviera siendo empujada lejos del sueño que había alimentado durante tanto tiempo, un sueño que ahora se desmoronaba ante sus ojos. El aire parecía más frío, más hostil, y el brillo de las luces a su alrededor, que antes parecía tan acogedor, ahora la hacía sentirse pequeña y fuera del lugar. Cada risa, cada comentario indiferente de los invitados que pasaban era como un recordatorio cruel de que ese mundo no la aceptaba, sin importar cuánto deseara estar allí. Enrique, fiel a las normas que había jurado seguir, mantuvo su postura rígida. Sin una invitación, no puedo hacer excepciones. Es la política del evento, reiteró con una frialdad aún mayor, mientras los invitados pasaban junto a Dolores, algunos lanzando miradas curiosas, otros, desprecio velado. Cada paso de los invitados que entraban en el evento era como una puñalada en el corazón de Dolores. Sintió sus fuerzas desvanecerse, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se mantuvo firme, luchando por no derrumbarse allí mismo. «Por favor, señor», insistió, su voz ahora un mero susurro, cargada de un dolor casi insoportable. «Solo quiero ver a mi nieto, no necesito más que eso». Pero su súplica parecía solo intensificar la dureza en la mirada de Enrique. Enrique, ya impaciente con la insistencia de esa mujer que, en su mente, solo estaba complicando lo que debería ser una noche tranquila, dio un paso adelante, proyectando su presencia imponente. «Señora, si no se retira, me veré obligado a llamar a la policía para que la escolte fuera», advirtió, endureciendo aún más su voz. Para Dolores, esas palabras sonaron como un veredicto final, una sentencia de la que no había apelación posible. Sus hombros cedieron bajo el peso aplastante del rechazo. El mundo parecía cerrarse a su alrededor mientras daba media vuelta, sintiendo su espalda arder bajo las miradas de quienes observaban la escena. Cada paso que la alejaba de esa entrada era un golpe directo a su orgullo, una herida abierta que latía con el dolor de la impotencia. El camino de regreso por la acera, envuelto en la oscuridad de la noche madrileña, fue el más largo que Dolores había recorrido jamás. Sentía el frío penetrando en sus huesos, no solo por la temperatura, sino por la sensación de vacío que la consumía por dentro. La calle parecía interminable, cada sombra era un reflejo de su propia desolación. No podía creer que había fallado con Rafael, no podía aceptar que el sueño de ver a su nieto presentarse en un evento tan grandioso se había convertido en una pesadilla cruel. La tristeza la envolvía como un manto pesado, ahogando cualquier intento de consuelo. A cada paso, sentía que se hundía más y más en un abismo de desesperación, sin ver una salida, sin saber cómo enfrentaría el día siguiente. A medida que se alejaba del centro cultural, las luces de la gala se convertían en meros puntos distantes, desvanecidos por las lágrimas que ahora se acumulaban en sus ojos. A cada paso, Dolores sentía el peso aplastante de la realidad, una realidad que no quería aceptar. Su mente era una tormenta de pensamientos. ¿Cómo explicaría a Rafael lo que había sucedido? ¿Cómo podría enfrentar la vergüenza de admitir que no logró verlo brillar en su noche de triunfo? El dolor en su corazón era casi físico, una presión constante que hacía difícil respirar, difícil pensar. La noche, que debería haber estado llena de alegría y orgullo, ahora estaba cubierta por un manto de desolación y arrepentimiento. Dolores finalmente llegó a una plaza vacía, donde se detuvo para recuperar el aliento y tratar de controlar la torrente de emociones que amenazaba con dominarla. Se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal a través de la tela fina de su vestido. Miró al cielo, buscando algún consuelo en las estrellas que parpadeaban allá en lo alto,
pero encontró solo una inmensa oscuridad que reflejaba su propia sensación de vacío. Se preguntó cómo algo que comenzó con tanta esperanza podría terminar de manera tan devastadora. Sentada allí, sola y derrotada, Dolores se dio cuenta de que la soledad que sentía no era solo por la ausencia de personas a su alrededor, sino por la pérdida de algo mucho más profundo, la pérdida de la confianza en sí misma y en el mundo al que tanto deseaba pertenecer. El día siguiente, mientras la ciudad despertaba lentamente a un nuevo amanecer rutinario, para Dolores, el sol naciente parecía solo acentuar el peso insoportable de la vergüenza y tristeza que la dominaban. Cada movimiento era penoso, y el cansancio parecía enraizarse en sus huesos, como si su cuerpo estuviera reflejando el dolor emocional que sentía. Se arrastró fuera de la cama, sus articulaciones rígidas protestando a cada paso. Sintió el frío del suelo bajo sus pies descalzos, un contraste amargo con el calor que una vez existió en su corazón, ahora sustituido por una sensación de vacío que parecía crecer a cada segundo. Mientras preparaba el desayuno, el sonido de la cafetera era la única compañía en su pequeña cocina. El aroma del café fresco, que antes la calmaba, ahora parecía incapaz de penetrar la neblina de su mente. Sentada a la mesa, sosteniendo la taza con manos temblorosas, Dolores miraba la calle por la ventana, pero sus pensamientos estaban atrapados en el evento de la noche anterior. La imagen de Enrique bloqueando su entrada, las miradas de desprecio de los otros invitados, todo volvía a ella como una marea implacable. ¿Cómo voy a explicarle a Rafael lo que pasó?, se preguntaba repetidamente, sintiendo una angustia creciente apretar su pecho. Rafael tenía tantas esperanzas, y ella había fallado en cumplir la promesa de estar allí para él. Mientras tanto, Enrique iniciaba su día de manera casi automática. Su uniforme, siempre impecablemente ajustado, parecía ahora una carga, un recordatorio constante de las responsabilidades que llevaba. Pero esa mañana, mientras se miraba al espejo para comprobar la corbata, algo estaba diferente. El rostro que lo miraba de vuelta no era solo el de un hombre en control, sino de alguien que había cometido un error que no podía olvidar. La expresión de Dolores, marcada por el dolor y la humillación, no salía de su cabeza. Ella había intentado con tanta vehemencia entrar en ese evento, y Enrique sabía que su frialdad había cortado profundo. Solo estaba cumpliendo con mi trabajo, murmuró, intentando justificar sus acciones, pero cada vez que repetía esa frase, sonaba menos convincente. La incomodidad en su pecho crecía, una sensación que no conseguía apartar. Mientras Enrique caminaba hacia el trabajo, la rutina que antes le daba comodidad ahora parecía pesada. Había seguido las reglas, sí, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal. Cada paso lo llevaba de vuelta a la noche anterior, cada rostro que veía en las calles de Madrid parecía un recuerdo de la decisión que tomó. Comenzó a reflexionar sobre las elecciones que había hecho a lo largo de la vida, las dificultades de su infancia, las lecciones duras que aprendió. Nada fue fácil para mí, pensó, intentando justificar la dureza con la que trataba a las personas. Pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de él susurraba que eso no era excusa. La imagen de Dolores, con sus ojos llenos de dolor, continuaba persiguiéndolo, una sombra que no podía apartar. Rafael, por otro lado, se despertó con una energía que pronto se disipó al darse cuenta de que algo estaba mal. Había esperado ansiosamente para escuchar lo que su abuela había pensado de su presentación, pero cuando la llamó, la tristeza en su voz fue evidente. Al saber lo que había sucedido, sintió una ira hervir dentro de él. «No puedo creer que te hayan tratado así, abuela», dijo con la voz temblorosa de indignación, intentando mantener la calma. Pero por dentro, estaba devastado. Su abuela había sacrificado tanto para estar allí, y el hecho de que ella había sido rechazada sin piedad era como un golpe en el estómago. «Vamos a solucionar esto juntos», prometió, pero sabía que la herida causada no sería fácil de curar. Durante el almuerzo, Enrique intentó concentrarse en la comida,
pero la imagen de Dolores se negaba a salir de su mente. Observaba a las personas a su alrededor en el restaurante, cada una con sus propias vidas, sus propios problemas, y no podía dejar de preguntarse si se había vuelto insensible al punto de olvidar que todos llevaban sus propias batallas. Decidió que, después del trabajo, haría una caminata para despejar la mente, alejar los pensamientos que lo atormentaban. Pero al pasar por una plaza donde los niños jugaban despreocupados, no pudo evitar recordar su propia infancia. Una época difícil, donde su familia luchaba por sobrevivir, y él se prometió a sí mismo que nunca mostraría debilidad. Quizás fui demasiado duro, reflexionó, con un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarlo. A lo largo del camino, el paisaje de la ciudad, que normalmente le traía consuelo, parecía ahora un recordatorio constante de las elecciones que había hecho. Enrique comenzó a ver rostros desconocidos como espejos, reflejando la rigidez con la que había tratado a Dolores. Cada tienda que pasaba, cada café donde veía a personas riendo, parecían ajenos al torbellino de emociones que llevaba dentro. La sensación de que había algo profundamente mal en cómo lidiaba con las personas comenzó a crecer, hasta volverse imposible de ignorar. Se preguntaba cuántas veces su severidad y adhesión rígida a las reglas habían herido a otros, sin que él lo notara o le importara. Cuando volvió a casa, Enrique se dirigió directamente a la pequeña mesa donde mantenía una foto antigua de su familia. La tomó con manos temblorosas, mirando los rostros que, a pesar del tiempo, aún eran claros en su memoria. Sintió una oleada de nostalgia, mezclada con una culpa abrumadora. Su madre siempre le había enseñado la importancia de la bondad, de ser firme, pero justo. Ahora, se preguntaba si había perdido el equilibrio. Necesito hacer las paces conmigo mismo, pensó, sabiendo que al intentar proteger el orden, se había alejado de lo que realmente importaba, la humanidad que su madre siempre le dijo que nunca olvidara. Al acostarse esa noche, el peso del día parecía doblarse sobre sus hombros, y el sueño, que antes venía como un alivio, ahora era una batalla perdida. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Dolores, sola y humillada, frente a ese evento que debería haber sido un momento de orgullo para ella. Enrique se dio vuelta en la cama, intentando alejar los pensamientos, pero sabía que no había escapatoria de la culpa que ahora lo consumía. Comprendía que algo necesitaba cambiar, que necesitaba encontrar una manera de redimir sus errores, pero el camino hacia esa redención aún era incierto, envuelto en las sombras de sus propias acciones pasadas. Los días siguientes a la gala fueron envueltos en una niebla densa de tristeza y decepción para Dolores. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía el peso aplastante de la humillación que había sufrido, una herida que parecía aumentar en lugar de cicatrizar. Sus vecinas, siempre solícitas, vinieron a intentar ofrecer algún consuelo. Trajeron pasteles, té, y palabras de apoyo, pero nada parecía penetrar la gruesa muralla de dolor que rodeaba el corazón de Dolores. La mirada de pena en los rostros de ellas solo reforzaba su vergüenza, como si cada palabra de consuelo fuera un recordatorio de cuánto había sido rechazada. Dolores, que siempre había sido una mujer fuerte, ahora se veía sumida en una tristeza que nunca imaginó posible. Los días parecían arrastrarse, cada uno más largo y vacío que el anterior. Dolores evitaba mirar las fotos de Rafael esparcidas por la casa, pues cada una de ellas era un recordatorio doloroso de la noche en que no pudo estar presente para él. Se encontraba pensando, innumerables veces, en lo que podría haber hecho diferente, en cómo podría haber conseguido esa maldita entrada. Pero cada vez que esas preguntas surgían, la realidad la aplastaba nuevamente, el rechazo que sintió, la impotencia, todo aún estaba fresco en su mente, como una herida abierta que no quería cicatrizar. Dolores, que siempre encontraba fuerzas en los momentos difíciles, ahora se sentía como una cáscara vacía, incapaz de ver un camino para superar ese dolor. Los intentos de sus vecinas de distraerla o involucrarla en pequeñas conversaciones cotidianas también fracasaban. Cada palabra parecía resonar en un vacío,
sin lograr romper la barrera de soledad que Dolores había erigido a su alrededor. Se refugiaba en su pequeña casa, evitando salir más de lo necesario, con miedo de encontrarse con rostros conocidos que pudieran hacer preguntas o mostrar compasión. El mundo exterior, antes un lugar donde encontraba alguna alegría, ahora parecía hostil y distante. Dolores se veía prisionera de sus propias emociones, sin saber cómo escapar de este laberinto de tristeza. Mientras tanto, Rafael estaba consumido por la furia. La imagen de su abuela, humillada y rechazada en el evento, no le salía de la cabeza. Se aisló, incapaz de concentrarse en sus quehaceres diarios, su pensamiento fijo en cómo corregir la injusticia que se había cometido. No voy a dejar que esto quede así, repetía como un mantra, mientras intentaba canalizar su ira en planes concretos. El pensamiento de confrontar al jefe de seguridad lo llenaba de disgusto, pero Rafael sabía que necesitaba enfrentar al hombre que había herido a su abuela tan profundamente. Necesitaba encontrar una forma de hacer justicia, pero el miedo a fallar nuevamente, a no ser capaz de proteger a quien más amaba, lo atormentaba. Cada intento de trazar un plan se topaba con su propia impotencia, alimentando aún más su frustración. Rafael pasó horas revisando lo que podría haber hecho diferente, lo que aún podría hacer para revertir lo que había sucedido. Consideró hablar con la administración del evento, hacer una queja formal, o incluso confrontar directamente a Enrique. Pero a cada plan que surgía, se encontraba nuevamente paralizado por el miedo a fallar, a no lograr hacer justicia para su abuela. Las noches se convirtieron en torturantes, con Rafael luchando contra su propia impotencia, sintiéndose cada vez más consumido por la ira y la culpa. La presión que se ponía a sí mismo solo servía para aumentar el abismo entre él y la solución que tanto deseaba encontrar. Enrique, por otro lado, estaba en un estado de creciente inquietud. Cada día que pasaba, la imagen de Dolores, con el rostro marcado por el dolor, se volvía más vívida en su mente. Intentó seguir con su rutina, pero la culpa lo consumía por dentro, como un veneno lento. Las noches se volvieron largas, con el sueño escapando entre sus dedos, sustituido por pensamientos persistentes sobre lo que había hecho. «Debo disculparme», concluyó finalmente, después de una noche de insomnio. Sabía que no podía continuar ignorando el peso de su conciencia. La decisión de buscar a Dolores fue difícil, pero Enrique sabía que era necesaria. Necesitaba intentar reparar el daño que había causado, aunque supiera que tal vez era demasiado tarde. Con el corazón pesado y los nervios a flor de piel, Enrique se dirigió al centro comunitario, donde supo que Dolores trabajaba como voluntaria. Al atravesar las puertas del centro, fue recibido inmediatamente por miradas cargadas de desconfianza. Los otros voluntarios, que conocían bien la historia, lo miraron con frialdad. Enrique sintió el peso de esas miradas, cada una un recordatorio silencioso del error que cometió. Caminó hasta encontrar a Dolores, que estaba ocupada organizando un evento de recaudación de fondos. Cuando ella lo vio, su corazón se aceleró y una ola de emociones conflictivas inundó su mente. «¿Qué está haciendo aquí?», pensó, sintiendo que la ira y la curiosidad se mezclaban. Parte de ella quería expulsarlo inmediatamente, pero otra parte sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. «Señora Dolores», comenzó Enrique, su voz temblando ligeramente. Estaba frente a ella, vulnerable, algo que no estaba acostumbrado a ser. «Vengo a disculparme por lo que pasó en la gala. Sé que cometí un error, y no hay palabras que puedan justificar mi comportamiento. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero quería al menos intentar remediar la situación». Dolores lo miró directamente a los ojos, intentando discernir si había sinceridad en sus palabras o si aquello no era más que otra excusa vacía. Enrique, al darse cuenta del escepticismo de ella, continuó con más emoción. «Juzgué por las apariencias, y no debía haberlo hecho. Me arrepiento profundamente, y quiero corregir mi error, si me lo permite».
Cada palabra era un esfuerzo por romper la barrera de desconfianza que sabía que había erigido. Dolores respiró hondo, sintiendo una mezcla dolorosa de ira y compasión. Podía ver el arrepentimiento en los ojos de Enrique, pero las heridas aún estaban abiertas, y el peso de la humillación aún era reciente. Sus palabras no cambian lo que pasó, señor, respondió, con firmeza, pero sin la dureza que esperaba sentir. Me humilló delante de tantas personas, y eso no se olvida fácilmente. Pero si realmente desea enmendar su error, será con acciones, no con palabras. Enrique asintió, aceptando las duras palabras de Dolores. Sabía que no sería fácil recuperar su confianza, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. Sentía el peso de la responsabilidad que llevaba, consciente de que estaba solo al comienzo de un camino largo y difícil. Poco después, Rafael llegó al centro comunitario y vio a Enrique conversando con su abuela. La sangre le subió a la cabeza instantáneamente, y se acercó rápidamente, con su ira hirviendo en sus venas. «¿Qué hace este hombre aquí?», preguntó con la voz cargada de ira, listo para enfrentarlo sin ninguna reserva. Enrique se volvió para enfrentarlo, sintiendo la intensidad en la mirada de Rafael. «Vine a disculparme», respondió con una calma forzada, sabiendo que cualquier reacción intempestiva podría arruinar sus posibilidades de redención. «Sé que lo que hice estuvo mal, y quiero reparar el daño». Rafael lo observó por un momento, luchando contra el impulso de expulsarlo allí mismo. Sintió la tormenta de emociones dentro de sí, pero al mirar a su abuela y ver la serenidad dolorosa en sus ojos, Rafael supo que necesitaba dar una oportunidad, aunque mínima, para que Enrique demostrara su sinceridad. «Vamos a ver si es verdad», dijo finalmente, su tono aún cargado de desconfianza. «Pero sepa que no será fácil». Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, y que cualquier paso en falso podría sellar el destino de Enrique para siempre. En ese momento, el silencio entre ellos era casi sofocante, cargado de tensiones y expectativas. Enrique sabía que estaba en el límite entre ser rechazado completamente o recibir la oportunidad de redimir sus errores. La mirada de Rafael era una mezcla de ira y dolor, pero también había una chispa de esperanza, un deseo casi imperceptible de creer que las personas podían cambiar. Enrique respiró hondo, consciente de que las palabras ahora eran inútiles. Lo que importaría de aquí en adelante serían sus acciones. No tenía otra opción más que seguir adelante, enfrentar sus fallos, a través del trabajo arduo y la dedicación, intentar sanar las heridas que había causado. Enrique era plenamente consciente de que las palabras no serían suficientes para ganarse el perdón de Dolores y Rafael. Sabía que cada acción suya sería analizada, que cada movimiento sería una oportunidad o un paso en falso. Decidido a mostrar que su arrepentimiento era genuino, Enrique tomó la difícil decisión de ofrecerse como voluntario en el centro comunitario. Sabía que sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para demostrar que había cambiado. Al principio, al presentarse a los otros voluntarios, fue recibido con miradas frías e incluso hostiles. Sabían lo que había hecho y no estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad sin reservas. El primer día, Enrique fue asignado para organizar el almacén de alimentos. Las tareas eran simples, pero las realizó con una dedicación que sorprendió incluso a él mismo. Catalogaba cada ítem con precisión, ordenaba las estanterías de manera organizada, y se aseguraba de que todo estuviera en su lugar correcto. Cuando llegó el momento de distribuir los alimentos para las familias necesitadas, Enrique se aseguró de ser lo más discreto y respetuoso posible, intentando transmitir a través de sus acciones el arrepentimiento que sentía. Cada sonrisa agradecida que recibía, cada mirada de gratitud, era un pequeño alivio para la culpa que llevaba, pero sabía que eso no era suficiente. Dolores, que lo observaba de lejos, sentía un torbellino de emociones cada vez que veía a Enrique en el centro. Por un lado, estaba agradecida de que le estuviera intentando cambiar,
de que quisiera redimir sus errores, pero por otro, el dolor que causó aún era una sombra constante en su mente. Está intentando, pensó, observándolo mientras trabajaba diligentemente, pero la duda permanecía. ¿Sería ese esfuerzo sincero o solo un intento de aliviar su propia conciencia pesada? Incluso con esas incertidumbres, Dolores no podía ignorar que la presencia de Enrique estaba haciendo la diferencia en el centro. Las tareas diarias fluían con más eficiencia, y el ambiente parecía más organizado. Rafael, aún cargado de desconfianza, observaba a Enrique con una mirada crítica. Veía al hombre que había herido a su abuela, y la ira aún burbujeaba bajo la superficie, pero, gradualmente, comenzó a notar un cambio. Enrique estaba presente todos los días, siempre dispuesto a ayudar, nunca esquivando las tareas más arduas o menos glamorosas. Todavía no confío en él, confesó a su abuela un día, mientras observaba a Enrique trabajar con los niños durante un taller de pintura. El sonido de las risas de los niños se mezclaba con el suspiro resignado de Rafael. Pero parece que está intentando de verdad. Quizás merece una segunda oportunidad. Dolores solo asintió, sus pensamientos aún divididos. Sabía que el tiempo sería el verdadero juez de las intenciones de Enrique, pero comenzaba a pensar que tal vez él estaba en el camino correcto. Conforme pasaban los días, el impacto del trabajo de Enrique en el centro comunitario comenzó a extenderse. Ya no solo cumplía con sus tareas básicas, comenzó a involucrarse más profundamente con la comunidad. Enrique se aseguró de conocer a cada persona que pasaba por el centro, aprender sus nombres, sus historias, sus luchas. En una tarde calurosa, mientras conversaba con María, una joven madre que frecuentaba el centro, Enrique escuchó sobre las dificultades que enfrentaba para mantener a sus hijos después de la muerte repentina de su esposo. La historia de ella lo tocó profundamente, más de lo que podría expresar en palabras. Ella hablaba con una resignación triste, pero también con una fuerza silenciosa que lo inspiró. Enrique se dio cuenta de que, para realmente hacer la diferencia, necesitaba ir más allá de las pequeñas tareas diarias. Decidió que el centro podría hacer más para ayudar a personas como María. Con esta nueva determinación, buscó a Dolores y compartió su idea de organizar un gran evento de recaudación de fondos para apoyar a las familias que estaban en situaciones similares. «Tenemos que hacer más por esta gente», dijo a Dolores, su tono cargado de una seriedad que ella aún no había visto en él. «Ellos merecen más». La mirada en sus ojos reflejaba una sinceridad que comenzó a romper las últimas barreras que Dolores había erigido contra él. Dolores, al ver la dedicación renovada de Enrique, comenzó a sentir que tal vez había esperanza para él. Veía los frutos de su trabajo y el impacto que estaba teniendo en la comunidad. «Está haciendo un buen trabajo», admitió para sí misma, aunque aún mantenía algunas reservas. Sabía, sin embargo, que la verdadera prueba para Enrique vendría cuando fuera confrontado con un desafío real, algo que realmente pondría a prueba su nueva postura de compasión y empatía. Dolores sentía que el momento decisivo se acercaba, y que sería entonces, y solo entonces, cuando sabría si Enrique realmente había cambiado o si todo no era más que una fachada. Lo observaba con atención, esperando ver cómo reaccionaría cuando la situación lo presionara, cuando la redención no fuera solo una elección, sino una necesidad. Y no tendría que esperar mucho para ver ese momento llegar. Con el paso de los días, Enrique comenzó a asumir más responsabilidades en el centro comunitario, yendo más allá de lo que inicialmente se le había asignado. Se ofreció para organizar las actividades recreativas para los niños, un desafío que lo hizo confrontar sus propios miedos e inseguridades. Enrique, que siempre se consideró una persona rígida, ahora se veía jugando y riendo con los niños, algo que nunca había imaginado hacer. Cada sonrisa que lograba arrancar de un niño era como un bálsamo para su alma, un pequeño paso hacia la redención. Sabía que estaba lejos de reparar el daño que había causado, pero estaba decidido a seguir intentándolo.
En paralelo, Enrique también comenzó a involucrarse más con los ancianos que frecuentaban el centro. Organizaba tardes de juegos y lecturas, haciendo compañía a aquellos que, muchas veces, se sentían olvidados. Enrique sabía lo devastadora que podía ser la soledad, y se esforzaba por traer un poco de alegría a esas personas. El respeto y la admiración que comenzó a ganar de los asistentes al centro fueron surgiendo lentamente, pero Enrique valoraba cada pequeño gesto de confianza que recibía. Sabía que esa era la prueba de que estaba en el camino correcto, aunque aún tuviera un largo recorrido por delante. Sin embargo, incluso con todo el progreso que Enrique estaba haciendo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Dolores, a pesar de reconocer sus esfuerzos, aún mantenía una cierta distancia emocional. Observaba cada movimiento de Enrique, esperando ver si realmente cambiaría cuando se enfrentara a una situación difícil. Y ese momento decisivo no tardó en llegar. El centro comunitario enfrentaba un nuevo desafío, la falta de recursos amenazaba la continuidad de las actividades, y Enrique sabía que necesitaría liderar la próxima campaña de recaudación con más determinación que nunca. Ese sería el test final de su nueva postura, y estaba listo para enfrentar el desafío de frente. La oportunidad de Enrique para demostrar que realmente había cambiado surgió de manera inesperada e implacable. El centro comunitario, después de semanas de preparación, estaba a punto de realizar el mayor evento de recaudación de fondos del año. Enrique, que había mostrado cada vez más compromiso con las causas del centro, fue encargado de coordinar todos los aspectos del evento. Sabía que el éxito de esa noche era crucial no solo para mantener el centro en funcionamiento, sino también para demostrar a la comunidad que era un hombre transformado. Sin embargo, en la víspera del evento, surgió una crisis. La principal atracción, una famosa cantante cuyo nombre había atraído a muchos de los invitados, canceló su participación a última hora. La noticia cayó como una bomba, dejando a todos los organizadores en estado de pánico. ¿Qué vamos a hacer ahora?, era la pregunta que resonaba entre los voluntarios. El temor de que el evento fracasara sin la presencia de una atracción de peso comenzó a extenderse como fuego entre ellos. Enrique sintió el peso de la responsabilidad aumentando en sus hombros. Sabía que no había espacio para fallos, el futuro del centro dependía de ese evento. Cada decisión, cada movimiento que hacía era una prueba de su capacidad para liderar en tiempos de crisis. Pensó en cómo Dolores había sido tratada en la gala, y con ese pensamiento, decidió que no permitiría que algo similar sucediera con las personas que dependían del centro comunitario. No podemos permitir que esto fracase, dijo a los voluntarios, su voz cargada de una determinación que no permitía dudas. Hay que encontrar una solución. Mientras todos aún discutían posibles alternativas, Rafael, que observaba desde lejos la situación, se dio cuenta de que tal vez él mismo podría hacer algo para salvar el evento. Sabía que, después de la decepción de la última gala, presentarse nuevamente lo ponía nervioso, pero también sabía que el centro necesitaba una solución rápida. Se acercó a su abuela, sintiendo el corazón latir más rápido. «Abuela, ¿qué tal si canto yo?», sugirió, su voz cargada de una mezcla de ansiedad y esperanza. No era una celebridad, pero tenía talento, y lo más importante, un deseo ardiente de marcar la diferencia para el centro y para la comunidad. Dolores miró a su nieto, sintiendo un orgullo profundo. Sabía que eso no sería fácil para él, pero el coraje de Rafael al ofrecerse fue un alivio en medio de la tensión. «Eso sería maravilloso», Rafael respondió, su voz temblando ligeramente de emoción. Sabía que ese era el momento en que su nieto podría redimirse. Con la decisión tomada, Enrique volvió toda su atención a los detalles restantes del evento. Sabía que la actuación de Rafael sería el punto culminante de la noche, pero había muchos otros aspectos que debían ser perfectos. Enrique trabajó incansablemente, ajustando la disposición de las mesas,
organizando la recepción de los invitados y asegurándose de que cada pequeño detalle estuviera según lo planeado. Sabía que no podía haber fallos, este era el momento de mostrar a todos que realmente había cambiado, que su dedicación era genuina. No puedo permitirme fallar, repetía para sí mismo, consciente de que todas las expectativas estaban sobre sus hombros. Cuando llegó el día del evento, la tensión en el aire era casi sofocante. Enrique, exhausto pero decidido, supervisaba todo con ojos atentos. A medida que los invitados comenzaban a llegar, los recibía con una cordialidad que reflejaba el hombre que estaba intentando ser, alguien en quien pudieran confiar. El inicio del evento estuvo marcado por una sensación de nerviosismo, pero esa ansiedad comenzó a disiparse en cuanto Rafael subió al escenario. Con el corazón en la garganta, Enrique observó desde un costado mientras Rafael, bajo los focos, se preparaba para cantar. La voz de Rafael, fuerte y clara, llenó el salón, transformando por completo la atmósfera. Las notas que salían de su garganta estaban cargadas de emoción, y su actuación fue tan poderosa que no hubo un solo rostro en el salón que no estuviera conmovido. Enrique, observando con atención, sintió una oleada de alivio y gratitud inundar su pecho. Esto es lo correcto, pensó, viendo las expresiones emocionadas en los rostros de los invitados. Las tensiones acumuladas de los últimos días comenzaron a disolverse, y Enrique supo, en ese momento, que todo el esfuerzo había valido la pena. Dolores, sentada en la primera fila, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro mientras escuchaba a su nieto. Sentía que todo el sufrimiento y el dolor de los últimos días estaban finalmente siendo reemplazados por un sentimiento de orgullo y realización. Para ella, ese era el momento de redención, no solo para Rafael, sino para todos los involucrados. Mientras la presentación de Rafael continuaba, Enrique observaba la reacción del público, notando cómo cada nota parecía tocar directamente el corazón de los presentes. Sabía que ese momento no era solo sobre recaudar fondos, se trataba de unir a las personas, demostrar que, independientemente del pasado, había espacio para la transformación y para la redención. La mirada de Dolores, tan llena de emoción, era un recordatorio constante del impacto que sus acciones podían tener. Enrique se sentía responsable no solo de garantizar el éxito del evento, sino de honrar la trayectoria de todos los presentes, especialmente la de Dolores y Rafael. Cuando el evento llegó a su fin y los aplausos llenaron el salón, Enrique subió al escenario, sintiendo el peso de las emociones en su corazón. Tomó el micrófono y miró a la multitud, cada rostro reflejando el éxito de esa noche. Esta noche ha sido especial para todos nosotros, comenzó, su voz revelando la emoción que sentía. Pero quiero agradecer especialmente a Dolores, quien me ha enseñado que todos merecen una segunda oportunidad. Espero haber demostrado que puedo ser mejor. Las palabras de Enrique fueron recibidas con aplausos cálidos, pero lo que más le conmovió fue la sonrisa de aprobación de Dolores. En ese momento, supo que, aunque aún quedaba mucho por demostrar, finalmente estaba en el camino correcto. El camino hacia la redención era largo, pero por primera vez, Enrique sintió que estaba realmente avanzando incluso en la dirección con el éxito del evento, guiado por el deseo sincero de aún quedaban desafíos. El camino de la redención era continuo, y necesitaría mantener el mismo nivel de dedicación y compromiso. Pasó la noche reflexionando sobre cómo podría seguir marcando la diferencia, no solo en el centro, sino también en su vida personal. Las lecciones que había aprendido con Dolores y Rafael eran profundas, y se sentía decidido a llevar esos aprendizajes adelante. Esa noche, Enrique decidió que su trabajo en el centro no terminaría con el evento, sino que continuaría apoyando a la comunidad de todas las formas posibles. Sabía que el verdadero cambio venía de la consistencia, del esfuerzo diario, y estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Enrique se dio cuenta de que, aunque el evento había sido un éxito, necesitaba asegurarse de que el impacto fuera duradero. Así, comenzó a planear nuevas iniciativas para el centro comunitario,
enfocándose no solo en eventos puntuales, sino en proyectos que pudieran traer cambios reales y sostenibles para la comunidad. Sabía que eso exigiría un compromiso continuo y que cada día sería una nueva prueba de su determinación en redimirse. Enrique estaba preparado para ese desafío, consciente de que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de elecciones consistentes y conscientes. Y, sobre todo, estaba decidido a marcar la diferencia, no solo para Dolores y Rafael, sino para todos aquellos que cruzaran su camino. Después del éxito abrumador del evento, la rutina en el centro comunitario cobró un nuevo vigor. Enrique continuó su trabajo con una determinación renovada, sintiendo por primera vez que realmente estaba marcando la diferencia en la vida de las personas a su alrededor. Cada tarea que realizaba, cada desafío que surgía, era enfrentado con una confianza que no había experimentado antes. Enrique finalmente sentía que estaba en el camino correcto, pero sabía que la verdadera prueba de su transformación aún estaba por llegar. No esperaba que esa prueba llegara en una tarde lluviosa, cuando el centro comunitario fue inesperadamente invadido por un grupo de jóvenes problemáticos. La lluvia caía en torrentes, golpeando fuerte contra las ventanas del centro mientras el grupo entraba, trayendo consigo una energía caótica. Los jóvenes estaban claramente perturbados, sus voces altas y desafiantes perturbaban la tranquilidad del ambiente. Los voluntarios, asustados, comenzaron a murmurar entre sí, sugiriendo llamar a la policía. La tensión en el aire era casi sofocante, y la amenaza de un enfrentamiento parecía inminente. Enrique, que estaba en medio de una reunión con otros voluntarios, se levantó rápidamente, dándose cuenta de que la situación podría salirse de control. Pidió calma a todos y con una seguridad sorprendente, dijo: «Déjenme hablar con ellos». Mientras se acercaba a los jóvenes, Enrique recordaba su propia juventud, los días de rabia, confusión y las luchas internas que libraba en busca de su lugar en el mundo. Sabía lo que era sentirse perdido, sin dirección, y vio en los ojos de esos jóvenes la misma desesperación que una vez conoció tan bien. «Sé que están pasando por momentos difíciles», comenzó, su voz cargada de empatía y comprensión. No había juicio en su tono, solo una oferta sincera de ayuda. «Pero aquí, en este centro, hay personas que quieren ayudar. No están solos». Las palabras de Enrique, dichas con tanta convicción, comenzaron a desarmar a los jóvenes, que, inicialmente desafiantes, comenzaron a bajar la guardia. Mientras conversaba con ellos, Enrique se dio cuenta de que muchos de los jóvenes estaban lidiando con problemas familiares, falta de oportunidades y un sentimiento profundo de abandono. Se vio en sus historias, reconociendo las mismas luchas que enfrentó en el pasado. Con paciencia, los escuchó, ofreciendo consejos, y más importante, un espacio seguro donde pudieran expresar sus frustraciones sin miedo a ser juzgados. Esa conexión comenzó a transformar el ambiente tenso en algo más tranquilo, donde el diálogo reemplazaba el enfrentamiento. Enrique, a través de su propia experiencia de vida, logró crear un vínculo con esos jóvenes, algo que quizás nadie más hubiera logrado en esa situación. Enrique los invitó a entrar y participar en las actividades, ofreciéndoles no solo un refugio de la tormenta afuera, sino también una oportunidad de formar parte de algo más grande y positivo. Los jóvenes, aún dudosos, comenzaron a aceptar la oferta, uno por uno. No estaban acostumbrados a recibir ese tipo de acogida, y el gesto de Enrique rompió la barrera de resistencia que habían construido a lo largo de los años. Mientras los conducía al interior, Enrique sintió una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba, la certeza de que estaba, de hecho, en el camino correcto. Dolores, que observaba la escena desde lejos, sintió una oleada de orgullo profundo por Enrique. «Ha cambiado de verdad», pensó, sus ojos llenos de emoción. Finalmente, se convenció de que Enrique había encontrado su camino. Vio cómo interactuaba con los jóvenes, cómo se había convertido en una figura de autoridad respetada por todos en el centro.
El hombre que un día fue tan duro e inflexible ahora demostraba una compasión que era innegable. Rafael, observando todo desde una posición discreta, también reconoció que Enrique había superado todas sus expectativas. Lo hizo, murmuró para sí mismo, sintiendo una nueva admiración por el hombre que antes despreciaba. Con el paso del tiempo, el centro comunitario floreció, convirtiéndose en un verdadero pilar de la comunidad, en gran parte gracias al trabajo incansable de Enrique, Dolores y Rafael. Enrique había demostrado no solo a los demás, sino también a sí mismo, que era capaz de cambiar. Cada acción suya ahora estaba guiada por un profundo sentido de propósito. Sus acciones ganaron el respeto y la confianza de todos a su alrededor, y, lo más importante, lo reconciliaron consigo mismo. Finalmente, había encontrado un propósito mayor, algo por lo que valía la pena luchar, y eso le daba una fuerza renovada cada día. Al final de un largo día, cuando los últimos rayos de sol se colaban por las ventanas del centro, Dolores y Enrique se encontraron en el salón principal. El ambiente estaba tranquilo, casi sereno, con los sonidos amortiguados de la ciudad al fondo. «Estoy orgullosa de ti, Enrique», dijo Dolores, su voz llena de calidez y emoción. Enrique, conmovido por sus palabras, sonrió de manera genuina, sintiendo que esas palabras eran el mayor reconocimiento que podría recibir. «No podría haberlo hecho sin ti, Dolores. Tú me enseñaste lo que significa tener compasión». El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de un entendimiento profundo de lo que ambos habían vivido y superado. Sabían que, a pesar de todas las dificultades, habían encontrado redención, no solo uno para el otro, sino también para sí mismos. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de dorado, Enrique, Dolores y Rafael sabían que habían creado algo especial. El centro comunitario, antes un simple refugio, ahora era un símbolo de segundas oportunidades, de transformación y de esperanza. Un lugar donde cada persona era valorada, independientemente de su apariencia, pasado o historia. Un lugar donde todos podían encontrar un nuevo comienzo. Y, en el corazón de todo eso, estaba el poder de la compasión y el perdón, que había transformado sus vidas para siempre. Enrique, mirando hacia el horizonte, sintió que su viaje de redención estaba completo, pero también sabía que el trabajo continuaría, porque el verdadero cambio es un proceso continuo, nutrido cada día por las elecciones que hacemos. Incluso con la sensación de deber cumplido, Enrique sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Comprendió que la redención es un camino sin fin, un compromiso diario con la superación personal y con el bienestar de quienes nos rodean. Decidió que, a partir de entonces, dedicaría más tiempo a escuchar las historias de quienes buscaban ayuda en el centro, reconociendo que cada persona trae consigo una historia única de dolor y superación. Enrique se comprometió a ser una fuente constante de apoyo e inspiración, no solo para los jóvenes que habían invadido el centro aquel día lluvioso, sino para todos los que pasaran por su vida. Dolores, por su parte, sentía una tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Ver la transformación de Enrique la hizo reflexionar sobre sus propias luchas y victorias, y se permitió creer nuevamente en la capacidad de las personas para cambiar para mejor. Sabía que su propio viaje de perdón y sanación estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro reservaba algo positivo para todos ellos. Rafael, inspirado por el coraje y la determinación de Enrique y su abuela, comenzó a planear cómo podría contribuir más activamente al centro, viendo en él un camino para canalizar sus propias frustraciones y esperanzas. Así, mientras el sol desaparecía en el horizonte, los tres se encontraron una vez más en el salón vacío del centro comunitario. Había un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento de que sus vidas estaban entrelazadas de maneras profundas e irrevocables. Sabían que aún enfrentarían desafíos, que aún habría momentos de duda y de dificultad, pero también sabían que, juntos, podrían superar cualquier cosa. La verdadera redención, al final, no es un destino, sino un viaje continuo,
hecho de pequeños gestos diarios, de elecciones conscientes y de un compromiso inquebrantable con el crecimiento y con la transformación. En el cierre de este viaje de transformación y redención, se nos recuerda que el verdadero valor de la vida está en las conexiones que cultivamos y en los cambios que somos capaces de promover en nosotros mismos y en los demás. Enrique, Dolores y Rafael nos muestran que, independientemente de los errores del pasado, siempre hay una oportunidad para reescribir nuestra historia e impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor. Lo que comenzó como una carga de culpa y arrepentimiento, se transformó en un compromiso inquebrantable con el bienestar de la comunidad, mostrando que la fuerza de carácter se construye no solo en momentos de triunfo, sino principalmente en el coraje de enfrentar nuestras fallas y buscar ser mejores cada día. Es un recordatorio poderoso de que, al extender la mano para ayudar al prójimo, también nos ayudamos a crecer, a transformarnos en versiones más compasivas y fuertes de nosotros mismos. El viaje de Enrique, marcado por desafíos internos y externos, ilustra que el verdadero poder no reside en la capacidad de ejercer control sobre los demás, sino en la habilidad de demostrar empatía, compasión y comprensión. Su decisión de ofrecerse como voluntario, de servir y liderar con el ejemplo, resuena como una lección de humildad y servicio desinteresado. No fue un camino fácil, pero Enrique demostró que la redención no solo es posible, sino accesible para todos los que están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Al trabajar incansablemente por el bien del centro comunitario, redescubrió la alegría de contribuir a algo más grande que sí mismo, comprendiendo que el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás es el verdadero legado que dejamos en el mundo. Enrique nos enseña que, por más que podamos perdernos en algún momento de nuestra trayectoria, siempre podemos encontrar el camino de vuelta a lo que es correcto, siempre que estemos dispuestos a escuchar nuestro corazón y actuar con integridad. Para todos nosotros, la historia de Enrique, Dolores y Rafael sirve como un poderoso recordatorio de que la vida es una serie continua de elecciones que definen no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Al elegir el camino de la bondad, del perdón y de la compasión, construimos una vida rica en significado y propósito, una vida que puede inspirar y transformar a quienes nos rodean. No importa lo difícil que sea el viaje o cuántas veces tropecemos, lo que realmente importa es nuestra capacidad de levantarnos, aprender de nuestros errores y seguir avanzando. Al concluir esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y considerar cómo podemos también recorrer el camino de la redención, ayudando a construir un mundo más justo, empático y solidario. Al final, como nos muestran los personajes de esta historia, la verdadera victoria está en ser una fuerza positiva, no solo para nosotros mismos, sino para todos aquellos que cruzan nuestro camino. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.